Cosmetics, me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a conocer y analizar en profundidad el champú Hydra con hialurónico que tiene el Vive de L'Oréal. Vamos a conocer si realmente va a poder aportarnos esta hidratación de 72 horas como viene indicado en su etiquetado. Vamos a conocer qué activos tiene y en qué proporción los encontramos para ver realmente qué beneficios podemos obtener en nuestro cabello tras utilizarlo, y finalmente haremos una valoración de la relación calidad-precio para ver si vale la pena, así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Empezamos! El Vive de L'Oréal ha desarrollado este champú que tiene ácido hialurónico. El objetivo fundamental de este champú es conseguir mantener la hidratación en nuestro cabello durante mucho más tiempo, y es que ya sabemos que el ácido hialurónico es un humectante, un hidratante. Así que nos dice que con este champú vamos a obtener hidratación, vamos a notar nuestro cabello como con mucho más brillo. Así que vamos a ver un poquito no solamente en qué lugar se encuentra el ácido hialurónico en la composición del producto, sino también un poquito qué otros activos podemos encontrar y qué beneficios podríamos obtener tras el uso de este champú. Tanto en el etiquetado como en la web encontramos que nos va a conseguir una hidratación de 72 horas. Pero aquí hay algo muy importante, y es que viene indicado un asterisco cuando viene reflejado estas 72 horas y nos dice que este test instrumental que se ha practicado justamente en las personas que han utilizado este champú no solamente han utilizado el champú, sino que es el resultado de utilizar el champú con el acondicionador. Esto es bastante importante porque cuando veamos todo el listado de ingredientes tengamos en cuenta que esta hidratación en profundidad ha sido añadiendo a posteriori un acondicionador que también nos aportaría justamente esta hidratación. En este vídeo únicamente vamos a hablar del champú y de los activos que contiene, así que tengamos en cuenta que cuando en el etiquetado viene indicado que vamos a conseguir una hidratación en profundidad que va a durar 72 horas, etcétera, y pone un asterisco, es importante que veamos la información que viene justamente con este asterisco para que tengamos en cuenta que esta hidratación sí que viene reflejada cuando se aplican conjuntamente el champú con respecto también al acondicionador, justamente los dos productos. Vamos a ver un poquito qué capacidad de hidratación podría tener este champú cuando veamos un poquito los ingredientes que tiene. Por último, y antes de pasar al listado de ingredientes, sí que tenía que decir el modo de uso de este champú. Y el modo de uso es como cualquier otro champú convencional. Tendríamos que aplicarlo en la ducha con nuestro cabello húmedo y retirar posteriormente con agua. Así que ahora que ya hemos visto un poquito toda la información que venía en el etiquetado, todas las propiedades y todo lo que viene indicado, todos estos claims que aluden a este producto, vamos a ir al listado de ingredientes, vamos a buscar en qué lugar se encuentra el ácido hialurónico y si realmente este producto tiene una buena composición y si tiene otros activos que puedan ayudarnos justamente a mantener esta hidratación en nuestro cabello durante 72 horas como viene reflejado justamente en el etiquetado. Bueno, pues este champú con ácido hialurónico del Vive de L'Oréal tiene en total 27 ingredientes, que son bastantes, pero lo más importante que tengamos en cuenta es dónde se encuentra el ácido hialurónico que viene resaltado en el etiquetado, y es que se encuentra en el número 13 del listado de ingredientes, así que realmente no se encuentra en una muy alta proporción para que sea justamente este el activo que nos aporte la hidratación. Vamos a buscar si encontramos también en el listado de ingredientes otros activos que nos vayan a aportar propiedades humectantes, emolientes, suavizantes también de nuestro cabello, pero el ácido hialurónico no se encuentra en una muy alta concentración, en una muy alta proporción con respecto al total de la fórmula, para poder conseguir así una hidratación en profundidad que venga dada por este ácido hialurónico. En este champú encontraríamos en primer lugar el agua y a continuación encontraríamos un sulfato, el laureth sulfato de sodio, que como ya sabemos no es tan irritativo como el lauril sulfato de sodio, pero simplemente que tengáis en cuenta para todas aquellas personas que no queréis utilizar sulfatos en la composición de vuestros champús, que sepáis que en este caso, en este champú, encontraríamos un sulfato en el número 2 del listado de ingredientes. Vamos a encontrar varios surfactantes, agentes de limpieza, pero como sulfatos este es el único que encontramos que estaría en el número 2 del listado de ingredientes, estando en una gran proporción. Es normal encontrar surfactantes, agentes de limpieza en nuestros champús, ya que el champú lo que busca, la finalidad de un champú es limpiar en profundidad, por lo tanto siempre tendremos surfactantes, agentes de limpieza en la composición de nuestros champús. En el número 3 encontramos un emoliente y un emulsionante. Como ya sabemos, los emolientes se encargan de suavizar nuestro cabello y los emulsionantes se encargan de que las mezclas entre líquidos no miscibles como el agua y el aceite sean estables en nuestra formulación. Y a continuación de este encontraríamos la sal. Como ya sabemos, la sal se encarga fundamentalmente de actuar como agente de enmascaramiento de olores y también de aportar viscosidad a nuestra formulación. Es bastante importante que tengamos en cuenta que para todas aquellas personas que la sal sienta que vuestro cabello se queda algo más seco, etcétera, tengáis en cuenta que se encuentra en una bastante alta proporción con respecto al total de la fórmula. Estamos viendo que lo que nos estamos encontrando en los primeros lugares es un surfactante, un agente de limpieza, tenemos un emoliente que también actúa como emulsionante pero nos va a ayudar a suavizar nuestro cabello, y a continuación estamos encontrando la sal. Así que para todas aquellas personas que la sal
sientan que su cabello se le queda algo más seco, etcétera, simplemente que tengan en cuenta que se encuentra en el número 4 del listado de ingredientes, estando en una gran proporción con respecto al total de la forma. A continuación, en el número 5 encontraríamos otro surfactante, pero este surfactante, este agente de limpieza, lo que hace es, además de actuar como agente de limpieza, ablanda un poquito la posible irritación que pudiera darnos los lauret y los lauril sulfato de sodio. Así que, como estamos viendo, han añadido este agente de limpieza no solamente para perseguir también la capacidad, la propiedad de limpieza en nuestro cabello, sino también para ablandar la posible irritación del lauret sulfato de sodio, que estaba en el número 2 del listado de ingredientes. Y a continuación de este encontramos la primera silicona, y no la última que vamos a encontrar en este champú. Y es que esta silicona, como estamos viendo, no tiene ningún tipo de problema para la salud humana, pero sí que es cierto que es una silicona oclusiva sobre nuestro cabello. Así que sí que tiene estas propiedades antiestáticas, acondicionadoras. Vamos a sentir nuestro cabello mucho más suave, que se mantiene un poquito más a raya justamente el encrespamiento, pero sí que tiene propiedad oclusiva sobre nuestra fibra capilar. Y bien, sin querer entretenerme en toda la formulación, que ya hemos visto que tiene 27 ingredientes, es una formulación bastante larga, quería destacar algunos de los activos más interesantes. Por ejemplo, en el número 8 encontramos un activo que actúa como acondicionador y como antiestático, muy buenas propiedades para un champú que está buscando justamente la hidratación, pero también mantener un poquito a raya este encrespamiento, este frizz, dejar nuestro cabello suave, etc. Encontramos en la formulación también varios reguladores del pH, conservantes, perfumantes, tintes, etcétera, pero lo más importante es que el ácido hialurónico, como he comentado al principio, se encontraba en el número 13 del listado de ingredientes. Es cierto que el ácido hialurónico, como ya sabemos, tiene propiedades humectantes, hidratantes, pero ya que es un champú en el que en el etiquetado viene resaltado justamente el ácido hialurónico y nos habla de la hidratación que nos va a aportar, aportando una hidratación de 72 horas a nuestro cabello, es cierto que no se encuentra una proporción suficiente para poder aportar esta hidratación durante tanto tiempo en nuestro cabello. Y por último, resaltar que encontraríamos en el número 23 la otra silicona que he comentado al principio, así que este champú tendría 2 siliconas en total, también tendría 4 surfactantes, 4 agentes de limpieza, mientras que uno de ellos es un sulfato para todas aquellas personas que no queréis utilizar sulfatos en vuestros champús, y que también contiene sal en su composición, como hemos visto. Dicho esto, y haciendo un balance global de todo lo que hemos visto, y antes de conocer el precio y ver un poquito si vale la pena, tengo que decir que lo que menos me ha gustado del champú, ya no solamente que tenga siliconas, etcétera, es que el ácido hialurónico no se encuentre en una proporción suficiente para poder aprovechar sus propiedades, ya que es el activo que viene resaltado en su etiquetado y nos alude a que toda la hidratación que vamos a obtener viene justamente por este activo, y realmente no se encuentra en una muy alta proporción para poder aprovechar así todas sus propiedades. Es cierto que hay otros activos que nos van a ayudar justamente con estas propiedades antiestáticas, acondicionadoras, emolientes, suavizantes, pero el único activo que hemos encontrado que tiene esta gran capacidad humectante sería el ácido hialurónico, y no se encuentra en una proporción suficiente para aportarnos esta hidratación de 72 horas como venía indicado en el etiquetado. Es cierto que, como he comentado, en el etiquetado viene indicado que estas 72 horas es cuando aplicamos conjuntamente el champú con el acondicionador, así que es posible que hagan un próximo vídeo el análisis del acondicionador del producto para ver si este sí que tiene el ácido hialurónico en una proporción mucho más alta para poder asegurar así la hidratación de nuestro cabello. Pero con respecto únicamente al champú, no nos va a aportar una hidratación de 72 horas en nuestro cabello debido al ácido hialurónico, ya que hemos visto que se encuentra en el número 13 del listado de ingredientes. Y ahora que ya hemos conocido todo esto del producto, vamos a ir a ver el precio y hacer una valoración de la relación calidad-precio para ver si vale la pena. Y es que este champú ronda entre los 3,50 €, los 4,20 € aproximadamente, por 370 mililitros de capacidad. Así que tengo que decir que, haciendo una valoración de la relación calidad-precio, me parece que el precio es bastante alto con respecto a lo que nos puede ofrecer. Realmente la formulación que tiene sí que contiene ácido hialurónico, pero lo contiene en una proporción bastante baja. Con respecto al resto de activos, no hay ningún activo que sí que podamos decir que resalta mucho, que sea muy diferenciador con respecto a otros productos, así que sí que me parece que el precio es algo elevado con respecto a lo que nos puede ofrecer. Es cierto que es un champú que nos va a limpiar en profundidad nuestro cabello, que tiene algunos activos que sí que tienen propiedades antiestáticas, acondicionadoras, emolientes, suavizantes de nuestro cabello, pero no vamos a sentir una hidratación en profundidad. Así que, como conclusión final, sí que tengo que decir que me parece que el precio es bastante elevado con respecto a lo que nos puede ofrecer. Sí que es cierto que podemos encontrar en un supermercado un champú que tenga una composición bastante parecida, es posible que no tenga el ácido hialurónico, pero sí que tenga estos surfactantes, que también contenga silicona, sal, etcétera, en su composición, y que el precio sea mucho más económico. Así que sí que tengo que decir que ese aspecto me parece que el precio es algo elevado con respecto a lo que nos tiene que ofrecer. Además, añadido a esto, para todas las personas que no queráis que vuestros champús tengan sulfatos, sal, siliconas, este champú hemos visto que tiene 2 siliconas, que tiene sal en su composición,
composición, una proporción bastante alta, y que también tiene el laurel sulfato de sodio, que aunque es cierto que no es tan irritativo como el lauril sulfato de sodio, para las personas que no queréis utilizar sulfatos en vuestros productos, en vuestros cosméticos, que sepáis que lo contiene y estaría en el número 2 del listado de ingredientes, estando también en una alta proporción con respecto al total de la fórmula. Espero como siempre que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Me encantaría que me dejarais en los comentarios si ya habéis probado este producto y si lo habéis probado, qué tal os ha funcionado. ¿Lo habéis probado únicamente el champú o también habéis aplicado el acondicionador y habéis sentido una hidratación de 72 horas como viene indicado en el etiquetado? Me encantaría que me dejarais todas vuestras experiencias aquí en los comentarios, y si os gustaría que analizara otros productos de otras marcas, etcétera, que hiciera comparaciones, podéis dejármelo también aquí en los comentarios. Y ya sabéis que para dudas algo más personales e inquietudes podéis escribirme a esta dirección de correo de aquí, que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estéis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!